Sientes que tu hogar está al borde del colapso y que ninguna oración parece ser escuchada. El Salmo 91 guarda una promesa poderosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo no es solo consuelo, es una llave espiritual. Muchas mujeres de fe han encontrado en este salmo una fuente diaria de fortaleza, protección y restauración para sus familias. Hoy veremos cómo repetir esta palabra 5 veces al día puede activar el poder de Dios en tu casa. Te mostraremos cómo esta práctica, respaldada por la fe y la constancia, puede traer transformación real a tu hogar. Si anhelas ver la mano de Dios actuando en cada rincón de tu vida familiar, este mensaje es para ti. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez has sentido que tu casa está siendo atacada por fuerzas que no puedes ver? Tal vez la paz desapareció sin motivo aparente. Tal vez los conflictos comenzaron a surgir de la nada. O tal vez simplemente dejaste de sentir la presencia de Dios como antes. Lo cierto es que hay momentos en los que, aunque todo parece estar bien por fuera, en lo invisible se está librando una batalla por tu hogar. Y en esos momentos, más que nunca, necesitas una palabra que te cubra, que te proteja, que te levante. El Salmo 91 no es un texto para ser leído de forma casual. Es un arma espiritual, es una promesa activa, es una cobertura divina que, cuando se declara con fe, transforma el ambiente, renueva la esperanza y silencia al enemigo. Desde tiempos antiguos, el pueblo de Dios ha recurrido a los salmos como refugio en medio del caos. No eran solo oraciones bonitas, eran clamores con poder. Eran escudos, eran decretos. En el Salmo 91 encontramos una de las declaraciones más potentes de toda la Escritura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas palabras no fueron escritas como poesía religiosa sin sentido, sino como un refugio literal para el alma, el cuerpo y el hogar. Habitar bajo la sombra del Omnipotente implica permanecer, confiar, depender totalmente de Él. No es una visita ocasional, es un estilo de vida. Y cuando una mujer decide habitar allí, todo lo que está bajo su techo comienza a alinearse con la presencia de Dios. Muchos han intentado combatir los problemas del hogar con estrategias humanas. Conversaciones, terapias, acuerdos, promesas de cambio. Pero ninguna de esas soluciones será completamente efectiva si no se cubre primero lo espiritual, porque la raíz de muchos conflictos no es visible. Efesios 6:12 nos lo recuerda, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es decir, lo que estás viendo manifestarse en tu familia, esa frialdad repentina, ese distanciamiento emocional, esa rebelión inexplicable, tiene muchas veces una raíz espiritual. Y para eso, se necesita una respuesta espiritual. El Salmo 91 es esa respuesta. No es casualidad que haya sido escrito en un contexto de guerra, de peligro, de amenazas. Fue inspirado por Dios para momentos como estos, para ti, para ahora. Cuando una mujer de fe decide declarar este salmo sobre su casa, no está haciendo un ritual, está tomando su autoridad espiritual, está activando la protección de lo alto, está dando permiso a los ángeles para que rodeen su hogar. En el versículo 11 leemos: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. No dice quizá, no dice si Dios quiere, no dice en algunos casos. Dice que Él mandará a sus ángeles. Esta es una promesa firme. Y es precisamente lo que sucede cuando recitas este salmo 5 veces al día con entendimiento. No es repetición vacía. Es proclamación viva. Es alinearte con el cielo. Es recordarle a tu alma quién está en control. Una mujer me escribió hace poco contándome que su casa estaba sumida en el caos. Su esposo estaba distante,
sus hijos rebeldes, y ella misma no podía dormir por las noches. Probó muchas cosas, pero nada funcionó, hasta que un día decidió hacer algo diferente. Se levantaba cada mañana antes de que el sol saliera y leía en voz alta el Salmo 91. Luego lo repetía al mediodía, a media tarde, al anochecer y antes de dormir. Al principio sentía que estaba perdiendo el tiempo, pero algo empezó a cambiar. Primero, su corazón. Luego, su ambiente. Su esposo, sin saber por qué, comenzó a acercarse. Su hija adolescente, que ya no quería ni hablar con ella, comenzó a buscarla para conversar. Y lo más impresionante, el ambiente de su casa, que era tenso, se volvió liviano, lleno de paz. Me escribió diciendo: no entiendo cómo sucedió, pero después de semanas leyendo ese salmo, mi hogar se siente limpio, como si algo invisible se hubiera ido. Eso no es coincidencia, eso es cobertura. Eso es la sombra del Omnipotente actuando. La Biblia está llena de momentos en los que una sola declaración transformó el destino de una familia. Cuando el ángel pasó sobre Egipto, los hogares que estaban marcados por la sangre del Cordero no fueron tocados. ¿Por qué? Porque estaban cubiertos. Hoy, la sangre de Cristo sigue siendo tu cobertura, y el Salmo 91 es el recordatorio de esa verdad. Cada vez que lo pronuncias, estás levantando una muralla espiritual. Estás diciendo: aquí no entra el temor. Aquí no reina la enfermedad. Aquí no tiene autoridad el enemigo. Y esa convicción es lo que hace que las palabras se conviertan en realidad. En Proverbios 18:21 se nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando tú usas tu boca para proclamar la vida, estás sembrando un fruto que tarde o temprano germinará. No puedes esperar que lo espiritual cambie si lo espiritual no se alimenta. Por eso muchas personas se frustran, quieren paz, pero alimentan su casa con quejas. Quieren protección, pero se rinden al miedo. Quieren bendición, pero su boca solo repite desesperanza. Por eso, cuando decides leer el Salmo 91 5 veces al día, estás disciplinando tu lengua, tus pensamientos y tus emociones para alinearse con la verdad eterna de Dios. Estás diciendo: aunque no lo vea aún, yo confío. Aunque el ambiente parezca oscuro, yo proclamo luz. Aunque todo parezca perdido, yo declaro salvación. Una de las partes más poderosas de este salmo dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Esa declaración es una promesa para tu descanso, para tu estabilidad, para tu paz mental. Muchas mujeres no pueden dormir atormentadas por pensamientos de preocupación, de ansiedad, de miedo por el futuro. Pero este versículo corta el temor desde la raíz. No solo te dice que Dios te guardará, te dice que no temerás. Hay una gran diferencia entre ser protegido y vivir con miedo. Dios quiere darte las dos cosas: protección y libertad del temor. Y si hay un lugar donde esa libertad necesita ser establecida, es en tu hogar. Porque el hogar es tu primer ministerio. Antes que la iglesia, antes que el trabajo, antes que cualquier otra cosa, tu casa es tu asignación espiritual. Cuando decides orar por tu hogar, estás cumpliendo una misión sagrada. Estás cuidando el terreno que Dios te confió. Y si hay una herramienta que te ha dado para hacerlo, es su palabra. El Salmo 91 no es solo una promesa para tu vida individual, es una declaración colectiva. Cada vez que lo proclamas, estás envolviendo a tu familia en una red espiritual que el enemigo no puede atravesar. Recuerdo la historia de una madre en el Antiguo Testamento que intercedió por su hijo cuando ya no había esperanza. Elías fue llamado para orar por el niño y Dios respondió. Pero antes de que Elías llegara, fue la fe de esa mujer la que abrió la puerta a lo sobrenatural. Fue su clamor el que preparó el camino. De la misma manera, cuando tú declaras el Salmo 91,
estás haciendo lo mismo. Estás preparando tu casa para un milagro. Estás diciendo, yo creo en la intervención divina. Yo creo en la promesa. Yo creo que Dios puede actuar aquí, ahora, en mi familia. Muchos creen que estas cosas son opcionales, que orar por el hogar es una bonita costumbre, pero no una necesidad. Pero la verdad es que estamos viviendo tiempos donde no basta con desear lo mejor. Hay que pelear espiritualmente por ello. Y no peleas con gritos, ni con violencia, ni con manipulación. Peleas con la palabra. Peleas de rodillas. Peleas declarando lo que Dios ya ha dicho. Y Dios ya dijo que quien habita en su abrigo no será tocado por el mal. Esa promesa es tuya, no es de alguien más. No es para una élite espiritual, es para ti, mujer de fe. Y si es tuya, puedes reclamarla, puedes repetirla, puedes sostenerte en ella. Quizás te preguntes, ¿por qué 5 veces al día? Porque a veces basta con una, pero otras veces necesitas insistencia. No porque Dios no escuche, sino porque tú necesitas convencer a tu alma, como el salmista que decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. La repetición te disciplina, te alinea, te enfoca. No se trata de rituales vacíos, sino de insistencia santa, como la viuda que tocó la puerta del juez injusto hasta recibir respuesta, como Elías que oró 7 veces hasta ver la nube, como Jesús que oraba de madrugada, de día y de noche. Así también tú puedes orar, declarar, proclamar. Y cada vez que lo hagas, estarás construyendo un muro de fuego alrededor de tu casa. Una mujer de fe no necesita ver para creer. Ella cree y luego ve. Ella declara y luego cosecha. Ella no depende de las circunstancias porque está anclada en la palabra. Y si esa palabra dice que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, entonces puedes dormir tranquila, puedes caminar segura, puedes levantar tu voz en tu casa con autoridad, porque la sombra del Omnipotente no es una metáfora, es una realidad espiritual que se activa con tu fe. Y si hoy estás leyendo esto y sientes que tu casa está rota, que tu familia se está perdiendo, que tu fuerza se está agotando, quiero decirte esto. El Salmo 91 no es un último recurso, es tu punto de partida, es tu escudo, es tu espada. Y si decides desde hoy recitarlo 5 veces al día con fe, con lágrimas si es necesario, con determinación aunque no veas resultados inmediatos, estarás activando una dimensión de protección que cambiará tu historia para siempre. Porque no estás sola, Dios pelea por ti y su sombra te cubre. Hay palabras que se dicen una sola vez y se desvanecen con el viento, y hay palabras que, cuando se repiten con convicción, se convierten en decretos firmes en lo espiritual. En el reino de Dios, la repetición no es señal de duda, sino de alineación. Cuando una mujer de fe repite la palabra de Dios, está entrenando su mente, su alma y su espíritu para caminar conforme a lo eterno. Y es allí, en la repetición diaria, donde comienza a gestarse lo invisible. Porque la fe no florece por accidente. La fe se cultiva, se alimenta, se fortalece a través del contacto constante con lo que Dios ha dicho. Por eso la repetición del Salmo 91 no es un acto religioso, es una estrategia espiritual para mantenerte conectada, firme y alineada con las promesas divinas. La Escritura nos ofrece ejemplos profundos de cómo lo espiritual se activa a través de la constancia. En Josué 6, el pueblo de Israel recibió la instrucción de rodear la ciudad de Jericó durante 7 días, una vuelta diaria durante los primeros 6 días, y el 7º día darían 7 vueltas. Dios, que pudo haber derribado los muros en el primer día, decidió que la victoria vendría después de la persistencia. Cada vuelta era una declaración de fe, un acto de obediencia, una manifestación de confianza en lo que aún no se veía.
Así también sucede cuando repites el Salmo 91 5 veces al día. Estás rodeando tu hogar con proclamaciones de protección, persistiendo en lo invisible hasta que se derrumbe lo que el enemigo ha edificado contra ti. Romanos 10:17 nos recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice que viene por haber oído una vez, sino por el oír continuo. La repetición es el vehículo por el cual lo eterno penetra lo natural. Cada vez que repites este salmo, estás dejando que el poder de la palabra penetre más profundamente en tu mente, reemplazando la preocupación con certeza, la duda con confianza, el temor con reposo. No estás simplemente memorizando, estás renovando tu entendimiento. Estás sintonizando tu alma con la frecuencia del cielo. En Deuteronomio 6, Dios instruyó a su pueblo a repetir sus mandamientos una y otra vez. Les dijo que los hablaran estando en casa, al andar por el camino, al acostarse y al levantarse. Esta instrucción no era opcional, era un modelo espiritual para establecer su palabra como fundamento en todas las áreas de la vida diaria. Cuando repites el Salmo 91 en distintos momentos del día, estás haciendo exactamente eso. Estás estableciendo una atmósfera constante de verdad. Estás tomando dominio del tiempo, del ambiente y del pensamiento, asegurándote de que en cada instante del día, tu hogar esté bajo la voz de Dios. La repetición también tiene el poder de purificar el corazón. En un mundo saturado de mensajes negativos, temores propagados por noticias, palabras de derrota que se filtran en conversaciones diarias, el alma necesita una fuente continua de limpieza. Efesios 5:26 habla del lavamiento del agua por la palabra. Este lavamiento no es instantáneo, es continuo. Así como el cuerpo necesita agua todos los días, el espíritu necesita ser lavado constantemente por la palabra viva. Repetir el Salmo 91 5 veces al día es como abrir la ducha espiritual que arrastra todo residuo de ansiedad, toda mancha de temor, toda suciedad que el mundo quiera depositar en ti. Es un acto de purificación diaria. No es casualidad que el mismo Jesús recurriera a la palabra una y otra vez. Cuando fue tentado en el desierto, respondió con las Escrituras, repitiendo, escrito está en cada ocasión. Él, siendo el Hijo de Dios, no necesitaba repetir por falta de poder, sino por alineamiento con la autoridad del Padre. Cada repetición fue una afirmación del gobierno divino sobre su vida. Esa misma autoridad se libera cuando tú, mujer de fe, recitas la promesa del Altísimo día tras día, no como alguien que duda, sino como alguien que sabe que cada palabra es una semilla que crecerá en el tiempo perfecto. En Isaías 55:11 se nos revela un principio irrevocable. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra de Dios no necesita ser reforzada por la fuerza humana, pero sí necesita ser liberada por bocas de fe. Y mientras más se libera, más terreno conquista. Cuando repites este salmo cada día, estás enviando esas palabras como flechas espirituales al ambiente de tu casa. Estás marcando territorio. Estás diciendo, aquí se establece lo que Dios dijo, no lo que la circunstancia grita. También hay un principio de perseverancia que no puede ser ignorado. Jesús enseñó en Lucas 18 sobre la viuda persistente que pedía justicia a un juez. A pesar de que el juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres, accedió a su petición debido a su insistencia. Si un juez injusto respondió a la repetición, ¿cuánto más responderá tu Padre Celestial a tu constancia en proclamar su propia palabra? La persistencia no es para convencer a Dios, es para preparar tu fe, fortalecer tu espíritu y posicionarte como heredera de lo prometido. La repetición es una expresión de persistencia sagrada, una señal de que no soltarás lo que Dios ya declaró como tuyo. En el Salmo 119:11, el salmista declara,
en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El acto de guardar implica repetición, memoria, meditación constante. El Salmo 91, cuando es repetido diariamente, no solo protege tu casa, comienza a grabarse en tu corazón. Y cuando la palabra está escrita en el corazón, el comportamiento cambia, la percepción se transforma y la mente comienza a ver la vida desde una perspectiva celestial. No se trata solo de protección externa, sino de transformación interna. Lo que entra por la boca se mezcla con la fe y se convierte en sustancia espiritual viva. Es importante entender que el mundo natural no responde a deseos vagos, sino a palabras con propósito. En Génesis 1, Dios no pensó la luz, la declaró, sea la luz. Y fue la luz. Lo invisible se activó por una voz. Este principio sigue vigente. El poder de la creación no ha cesado. Simplemente espera que alguien lo active con fe. Cuando repites el Salmo 91 con intención, no estás repitiendo una fórmula, estás liberando luz sobre las tinieblas, estás ordenando que la paz regrese, estás demandando que el temor retroceda, estás invocando al Omnipotente para que se manifieste en tu entorno. La repetición también es resistencia. Cada vez que te levantas y pronuncias este salmo, incluso cuando no tienes ánimo, incluso cuando el ambiente parece igual, estás resistiendo la presión del enemigo. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice que huirá con una sola oración, dice que la resistencia lo obliga a retroceder. Y no hay resistencia más poderosa que una mujer que se levanta todos los días y declara la misma palabra con fe, sabiendo que cada vez que lo hace, está cavando más profundo en el terreno de la victoria. Las repeticiones espirituales no son monotonía, son martillazos que rompen la roca. Jeremías 23:29 lo dice con claridad. ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? No importa cuán dura sea la situación en tu hogar, cuán frías estén las relaciones, cuán fuerte sea el ataque. Si sigues declarando la palabra, la roca se partirá. Puede que no se note el primer día, ni el segundo, ni el quinto. Pero con cada declaración, estás golpeando en el mismo lugar. Y llegará el momento en que la estructura del enemigo caerá y la gloria de Dios ocupará ese espacio. Dios nunca se mueve fuera de su palabra. Él honra lo que ha dicho. Salmo 138:2. Dice que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Esto significa que no hay declaración humana que tenga tanto peso como una cita bíblica repetida con fe. Cada vez que recitas el Salmo 91, estás citando lo que Dios ya validó. No estás improvisando, estás declarando lo que el cielo ya aprobó. Y esa es la forma más segura de garantizar que tu voz será escuchada en el trono de Dios. Todo lo que se repite con fe se convierte en estilo de vida. La mujer que toma esta práctica no como algo ocasional, sino como parte de su día a día, comenzará a notar que su atmósfera espiritual cambia. La ansiedad cede ante la confianza. La duda se rinde ante la convicción. El caos es desplazado por la presencia. Porque cuando se vive en constante proclamación, el alma se disciplina a ver lo eterno por encima de lo temporal. Y el hogar, antes vulnerable, se convierte en un santuario impenetrable para el enemigo. El Salmo 91 es una carta de garantía firmada por Dios mismo. No hay condición en sus promesas que anule su poder. Pero hay un principio que activa su cumplimiento: la fe persistente. Y la fe persistente se alimenta de repetición. Así como el cuerpo necesita alimento diario para mantenerse fuerte, el espíritu necesita proclamación diaria para sostenerse firme. No es un lujo, es una necesidad espiritual, es el aliento del alma, es la defensa del hogar, es el ancla de tu paz. No te conformes con leerlo una sola vez. No lo guardes para momentos de crisis.
No lo conviertas en un amuleto, sino en un decreto. Cada día, cada hora señalada, cada espacio de silencio es una oportunidad para levantar esta palabra como bandera. Dios no solo escucha tus oraciones, responde a tu perseverancia. Porque cuando decides vivir en la repetición consciente, en la constancia adoradora, en la proclamación intencional, estás diciendo al cielo y al infierno: yo sé en quién he creído y su palabra no falla. Hay fuerzas que operan sin ser vistas, realidades que influyen en el ambiente del hogar sin dejar huella visible a los ojos naturales. Lo que muchas veces se interpreta como cansancio, tensión o malentendidos, en lo espiritual puede ser una señal clara de una batalla no reconocida. La Biblia no oculta esta dimensión. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras nos muestran que detrás de cada situación aparente hay un movimiento invisible, un conflicto entre luz y oscuridad, entre la presencia de Dios y las estrategias del enemigo que buscan sembrar división, desgaste y ruina. En este contexto, el hogar se convierte en uno de los campos más estratégicos para la actividad espiritual, porque es allí donde se forma el corazón de la familia, donde se levanta la próxima generación, donde se modela la fe diaria. Y por eso, también es allí donde el enemigo intenta atacar con más astucia. El Salmo 91 no solo es una promesa de protección contra peligros físicos, es una declaración directa contra todo poder espiritual que busca penetrar en el espacio sagrado del hogar. No se limita a la enfermedad o al desastre natural. Su alcance es más profundo. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esta expresión revela la actividad invisible del mal, amenazas que se mueven en la sombra, saetas que vuelan sin sonido, mortandad que avanza sin rostro. Habla de una guerra que no siempre se percibe, pero cuyos efectos pueden sentirse con intensidad, relaciones que se enfrían, emociones que se desequilibran, decisiones que se vuelven erráticas sin causa lógica aparente. El enemigo no siempre entra con estruendo. A menudo se desliza en forma de desánimo, de incomodidad persistente, de pensamientos que alteran la paz. Sabe que si logra contaminar el ambiente del hogar, si logra introducir discordia o angustia, ha dado un paso significativo en su estrategia. Por eso es necesario entender que la atmósfera espiritual no se mantiene sola. Requiere vigilancia, requiere proclamación, requiere la presencia activa de la palabra de Dios, proclamada con fe, repetida con entendimiento, establecida como verdad permanente. El Salmo 91, cuando se declara 5 veces al día, se convierte en un cerco espiritual, una barrera que resiste lo que el enemigo intenta infiltrar. Efesios 6:12 lo dice con claridad. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta afirmación no es simbólica, es literal. Cada hogar es un territorio que el enemigo quiere infiltrar, y cada palabra de Dios que se proclama es una muralla que se levanta para detenerlo. El Salmo 91, recitado con convicción, se convierte en una espada que corta la influencia de esos poderes, en una antorcha que ilumina donde había oscuridad, en una voz que rompe el silencio que muchas veces favorece la acción del mal. En el versículo 3 del Salmo 91 encontramos una promesa contundente. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El lazo del cazador no se ve hasta que ya es tarde. Es una trampa disimulada, diseñada para atraparte cuando menos lo esperas. El enemigo coloca lazos de desesperanza, de juicio, de crítica, de división. Y si no se disciernen, esos lazos se cierran sobre las emociones, sobre los pensamientos, sobre los vínculos familiares.
Por eso es fundamental declarar que Dios libra del lazo antes de que se cierre. Esa es la función profética del Salmo 91. Anticiparse al ataque, cortarlo antes de que se concrete, frustrar el plan del enemigo mientras aún está en sombras. La peste destructora también actúa en secreto. No avisa, no pide permiso, se introduce por descuido, por puertas abiertas en lo espiritual, por momentos en que la oración fue sustituida por distracción, en que la fe fue desplazada por preocupación. El Salmo no habla de una peste cualquiera, sino de una que destruye. Y esa destrucción puede empezar por pequeñas grietas, una conversación fuera de lugar, una actitud no corregida, una rutina de devoción abandonada. Es allí donde la palabra proclamada se convierte en protección preventiva, en muro espiritual que sella lo que Dios ha establecido y no permite que lo oculto gane terreno. En Proverbios 4:23 se nos instruye a guardar el corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón incluye guardar el ambiente en el que el corazón habita. Cuando el hogar se llena de tensión, de críticas, de palabras sin propósito, el corazón se resiente. Y cuando el corazón se debilita, la fe tambalea. Por eso Dios nos da herramientas espirituales para blindar lo que es más sagrado. El Salmo 91, cuando se repite con entendimiento, se convierte en ese blindaje invisible. No solo cubre las paredes físicas de la casa, cubre los pensamientos, los gestos, las decisiones que fluyen dentro de ese espacio. La estrategia del enemigo nunca ha sido frontal. Desde el principio, su táctica ha sido la sutileza. En el Edén no vino con gritos, vino con preguntas, con insinuaciones, con palabras que sembraron confusión. Hoy no actúa diferente. Su arma más poderosa sigue siendo el engaño. La voz que insinúa que todo está bien cuando no lo está, que minimiza la oración, que apaga el deseo de leer la palabra, que distorsiona lo espiritual como si fuera exageración. Por eso es necesario responder con verdad, con repetición firme, con declaraciones constantes. Porque lo que se repite en voz alta comienza a vencer lo que se murmura en lo oculto. Corintios 10:4-5. Afirma que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y añade que estas armas derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estos argumentos no siempre se presentan como ataques, sino como pensamientos que parecen razonables, pero están cargados de incredulidad. Son las ideas que desacreditan la oración, que justifican la frialdad espiritual, que toleran la indiferencia. Frente a esto, la única respuesta eficaz es una mente saturada de la palabra, una lengua que no se cansa de declarar, un espíritu que permanece alineado con lo que Dios ha dicho, no con lo que la circunstancia sugiere. El Salmo 91 declara que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esta imagen no es decorativa, es una descripción exacta del acto de protección divina. Las alas de Dios no son solo refugio, son defensa. Son presencia activa, cubren lo que está expuesto, protegen lo que es vulnerable. Y esa cobertura se activa cuando hay fe que proclama, cuando hay boca que declara, cuando hay constancia en repetir lo que Él ya prometió. No hay enemigo invisible que resista a una presencia visible de Dios en un hogar. Y esa presencia se manifiesta donde su palabra habita en voz, en pensamiento, en ambiente. El versículo 5 refuerza esta realidad. No temerás al terror nocturno. El terror nocturno no siempre se refiere a lo literal. Representa el miedo que acecha en el silencio, la angustia que golpea cuando todo parece estar bien, pero el alma no encuentra reposo. Es la ansiedad que invade sin explicación, la tensión que aparece sin razón. Es allí donde la palabra pronunciada con insistencia se convierte en lámpara, en escudo, en espada. Donde la repetición diaria de este salmo
rompe la atmósfera de miedo y establece una nueva frecuencia, la de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 lo declara con precisión. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no se obtiene por lógica, se obtiene por fe. Y esa fe se alimenta cuando la palabra de Dios no se olvida, sino que se proclama. Cuando el Salmo 91 se convierte en parte del lenguaje del hogar, en parte del ritmo diario, en parte del pensamiento constante. No se trata de un acto religioso, sino de una conexión viva con lo eterno. La paz se establece cuando la presencia de Dios es reconocida, y su presencia se manifiesta donde su palabra es amada, repetida, abrazada. El enemigo siempre intentará crear una atmósfera contraria a la presencia de Dios. Lo hará con ruido, con distracción, con apatía espiritual. Pero ninguna de esas tácticas puede resistir a una mujer que decide declarar con firmeza lo que Dios ya decretó. El Salmo 91 es más que defensa, es una afirmación de dominio espiritual. Cada vez que lo recitas, estás diciendo que tu casa tiene dueño, que tu familia está bajo autoridad, que tu ambiente está consagrado. Estás desactivando trampas, estás rompiendo ciclos, estás frustrando planes antes de que se materialicen. Y cuando esa declaración es sostenida 5 veces al día, se establece una muralla constante. Porque el enemigo no descansa, pero tampoco lo hace el poder de la palabra. Y si cada momento del día es marcado por una declaración divina, no queda espacio para que el mal siembre confusión. Cada palabra del Salmo, pronunciada con conciencia, se convierte en un muro de fuego, en un río de vida, en una línea que el enemigo no puede cruzar. Hay un lugar desde donde se combate todo lo que amenaza la paz del hogar. No se encuentra en una posición de fuerza humana, ni en una autoridad social. Ese lugar es el espíritu de una mujer que ha entendido su papel como intercesora. Cuando una mujer se pone de pie en lo espiritual, no lo hace para imponer su voluntad, sino para alinear su casa con la voluntad del cielo. Y en esa alineación, cada palabra que pronuncia, cada oración que levanta, cada versículo que declara, se convierte en una semilla de transformación. Dios no entrega autoridad espiritual a la ligera. La deposita en quienes están dispuestos a sostenerla con reverencia. Por eso, cuando una mujer de fe decide recitar el Salmo 91 sobre su hogar, está ejerciendo esa autoridad con la firmeza que el cielo respalda. Desde los primeros capítulos de la Escritura, el diseño de Dios para la mujer está entretejido con propósito espiritual. No fue creada como espectadora, sino como aliada en la administración de lo sagrado. En Génesis 2, cuando Dios forma a la mujer, la llama ayuda idónea. Este término no implica inferioridad, sino capacidad de complementar y sostener. En el hebreo original, la palabra usada es eser, la misma que se utiliza para describir a Dios como nuestro auxilio. La mujer entonces carga en su esencia la capacidad de proteger, de sostener, de interceder con poder. No es un rol secundario, es una asignación espiritual vital. Y esa asignación se vuelve visible cuando decide orar por su casa con determinación, cuando el Salmo 91 se convierte en el eco constante de su voz. En Proverbios 14:1 se declara que la mujer sabia edifica su casa, no con ladrillos, sino con palabras, no con herramientas físicas, sino con discernimiento espiritual. La sabiduría en este versículo no es teórica. Es una sabiduría activa, que sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo declarar, cuándo guerrear. Y esa sabiduría encuentra su mayor expresión cuando, en lugar de caer en la desesperación, la mujer toma su lugar en la brecha, intercede por su familia, proclama la verdad de Dios y actúa como guardiana de todo lo que ha sido confiado a sus manos. Esa mujer no espera a que los ataques la sorprendan. Ella se adelanta, se posiciona,
se levanta cada día con el Salmo 91 en su boca como escudo y espada. En la Escritura hay figuras femeninas que marcaron el rumbo de sus familias y de su pueblo entero a través de su posición espiritual. Ana clamó en silencio, pero su clamor fue oído por Dios, y su hijo Samuel fue uno de los profetas más influyentes de la historia de Israel. Débora se sentaba bajo la palmera para juzgar a Israel, y desde allí no solo guiaba, también profetizaba, también liberaba dirección espiritual para un pueblo entero. Abigail intervino con sabiduría para evitar una tragedia, usando discernimiento para proteger a su casa de una sentencia de destrucción. María, la madre de Jesús, aceptó con humildad una tarea divina que solo podía cumplirse por medio de una vida consagrada. En todas estas mujeres hay un hilo común. Entendieron que su lugar no era pasivo, sino profundamente estratégico en el plan de Dios. Cuando una mujer asume este papel con conciencia, lo hace sabiendo que su voz tiene eco en el cielo. No necesita gritar para ser oída, necesita orar con entendimiento. El Salmo 91, en su boca, no es un recitado sin poder, es una llave espiritual que abre puertas de bendición y cierra accesos al enemigo. Cuando proclama, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, no está pronunciando palabras vacías, está estableciendo un límite espiritual alrededor de su familia. Está marcando el territorio con la promesa divina. Está afirmando con autoridad que ninguna plaga tocará su morada porque su casa está bajo pacto. El hogar es el primer altar que Dios establece en la tierra. Antes que el templo, antes que las sinagogas, Dios se manifestó en las familias. Abraham levantó altares en cada lugar donde habitaba, y lo hacía no solo para él, sino por su descendencia. La mujer de fe, en este tiempo, se convierte en la que levanta ese altar diariamente, no con piedras, sino con su voz. Cada vez que recita el Salmo 91, está encendiendo fuego espiritual en su casa. Un fuego que purifica, que ilumina, que ahuyenta la oscuridad. Un fuego que no depende de las emociones, sino de la obediencia constante, porque la intercesión no se mueve por lo que siente, se mueve por lo que cree. En el contexto bíblico, la intercesión no es solo un acto de oración, es una postura espiritual que asume la responsabilidad de ponerse entre el peligro y los suyos. En Ezequiel 22:30 Dios dice: «Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé». Esta búsqueda divina sigue vigente. Dios sigue buscando quien se ponga en la brecha por las familias, por los hijos, por los matrimonios. Y cuando encuentra a una mujer dispuesta, la reviste de autoridad espiritual para hacer retroceder lo que quiere destruir. Esa brecha no es un lugar simbólico, es el punto exacto donde se libra la batalla entre lo que el enemigo quiere hacer y lo que Dios ya ha prometido. Y es allí donde una mujer de fe, con el Salmo 91 como espada, se convierte en barrera viva contra la destrucción. El rol de guardián espiritual no es una carga, es un privilegio. No es una imposición, es una elección consciente de vivir bajo la sombra del Omnipotente y extender esa sombra sobre todo lo que le ha sido confiado. Porque la sombra de Dios no se hereda por proximidad, se activa por fe. Y esa fe no se manifiesta en acciones aisladas, sino en una disciplina espiritual que proclama la verdad cuando todo parece estar en silencio, que afirma la promesa cuando la realidad parece contradecirla. La guardiana espiritual no necesita señales externas para saber que Dios está obrando. Ella sabe que cada declaración, cada oración, cada palabra de cobertura es una semilla que no morirá. En Isaías 54:17 está escrita una promesa que resuena con poder en los labios de quien ha tomado su lugar en la intercesión. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta promesa no es automática.
se activa desde una postura espiritual que no negocia su posición. Y cuando una mujer se afirma en esa promesa, su hogar comienza a reflejar el cielo. No porque no haya luchas, sino porque la victoria se anticipa con la palabra. Porque donde hay vigilancia espiritual, el enemigo no encuentra lugar. Porque donde hay voz profética, el caos pierde poder. El Salmo 91 se convierte entonces en el lenguaje cotidiano de una mujer que entiende que su oración no es una reacción, es una estrategia. Que su proclamación no es un grito de auxilio, es una orden divina. Que su intercesión no es un simple acto piadoso, es una manifestación del gobierno de Dios sobre su hogar. Ella no ora esperando que algo suceda. Ora sabiendo que ya está sucediendo. Proclama sabiendo que cada palabra enviada está produciendo efecto. Recita sabiendo que cada vez que lo hace, el cielo se alinea, los ángeles se activan, la atmósfera se limpia. En tiempos de oscuridad espiritual, Dios siempre ha levantado voces que desafían lo invisible. Voces que no se rinden al silencio. Voces que no temen la presión. Voces que declaran la palabra aun cuando el entorno dice lo contrario. Hoy, esa voz puede ser la tuya. No necesitas una plataforma. No necesitas un título. Necesitas la disposición de pararte en tu hogar con la certeza de que Dios te escucha, de que su palabra no vuelve vacía, de que tus oraciones están moldeando el destino de los tuyos. La intercesión es el arte de guerrear en lo secreto para cosechar en lo visible. Es hablar con Dios acerca de los tuyos antes de hablar con los tuyos acerca de Dios. Es cubrir con oración lo que aún no ha cambiado, creyendo que la transformación comienza desde adentro hacia afuera. Es sostener con fe lo que otros han soltado por cansancio. Y cuando esa intercesión se hace constante, estructurada, consciente, cuando se respira el Salmo 91 como aliento de vida, entonces la casa se convierte en terreno sagrado. Entonces el enemigo no encuentra grietas. Entonces la paz deja de ser una aspiración para convertirse en una realidad tangible. Dios honra a quienes lo honran. Y no hay honra mayor que establecer su palabra como ley en el hogar, que declarar con firmeza que lo que está escrito tiene más peso que lo que se siente, que afirmar cada día que bajo su sombra ninguna arma espiritual puede prosperar, que recordar 5 veces al día que hay una promesa viva que dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás segura. Esa seguridad no es emocional, es espiritual. No es frágil, es indestructible. Y esa es la seguridad que toda mujer de fe puede liberar sobre su casa, cuando toma su lugar como intercesora y guardiana espiritual. Cuando se toma en serio una promesa de Dios, el mundo espiritual responde. No hay espacio para la indiferencia en el ámbito de la fe viva. Lo que Dios ha declarado en su palabra no fue escrito para adornar los labios, sino para establecer dominio sobre toda situación que intente contradecir su voluntad. El Salmo 91 no fue dado como un poema, sino como una estrategia de guerra, como una protección legal entregada a quienes deciden vivir bajo autoridad divina. Y cuando una mujer de fe hace de esa promesa una práctica diaria, su entorno empieza a responder a esa convicción, no porque haya manipulado las circunstancias, sino porque ha alineado su atmósfera con el orden del cielo. El principio es claro: la palabra no opera por emoción, sino por convicción. Cada vez que el Salmo 91 es proclamado desde un corazón firme, las estructuras espirituales se reordenan, porque la palabra de Dios es activa, es operante, es viva. Hebreos 4:12 lo afirma con precisión, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. No está sujeta al tiempo ni al espacio, es eterna y su poder se manifiesta donde encuentra fe. Esa fe no es pasiva, es una acción constante, es una decisión que se sostiene incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Y es en esa perseverancia
donde comienzan a abrirse las puertas que parecían selladas. Cuando se toma en serio esta promesa, el lenguaje cambia. Las palabras que antes nacían del temor, ahora brotan desde la certeza. Las declaraciones se transforman, no en simples frases de ánimo, sino en decretos que ejercen autoridad espiritual. Porque lo que se pronuncia con fe se establece como verdad. En Marcos 11:23, Jesús enseña que quien diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho. Lo que diga le será hecho. Ese es el nivel de gobierno espiritual que se activa cuando se toma en serio una palabra como la del Salmo 91. La montaña no se mueve por el deseo, se mueve por la palabra cargada de fe. La atmósfera del hogar no cambia por buenas intenciones, sino por la proclamación constante de una verdad eterna. Tomar en serio esta promesa también significa que se abandona el terreno de lo circunstancial. Ya no se depende de lo que se ve o se siente, se permanece firme porque se ha entendido que lo invisible es más real que lo visible. Segunda de Corintios 4:18 lo dice con claridad, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta mentalidad transforma la manera en que se enfrenta cada desafío. El hogar puede atravesar momentos de tensión, pero la mujer que ha tomado en serio la promesa sabe que esa tensión es pasajera y que la palabra que ha sembrado no dejará de producir fruto. Porque lo eterno siempre prevalece sobre lo temporal. También se manifiesta un cambio en la resistencia espiritual. Quien toma en serio esta promesa no es sacudido fácilmente. Efesios 6 habla de estar firmes contra las acechanzas del enemigo, y esa firmeza se construye con verdad, no con frases motivadoras, sino con escritura viva, con palabra que ha sido recibida, entendida y establecida como ley en el corazón. Cuando se recita el Salmo 91 5 veces al día, no se está cumpliendo un rito, se está construyendo una estructura interior que resiste, que soporta, que no cede ante el caos. Esa repetición continua, hecha con convicción, no solo transforma el ambiente externo, sino que edifica la resistencia interna necesaria para sostener el cambio. Tomar en serio esta promesa implica también que se reconoce quién es el que guarda. El texto dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. El compromiso no está en lo que se dice, sino en dónde se habita. Quien hace del Altísimo su habitación, no lo visita, permanece en él, vive desde él, construye su día desde su presencia, y esa permanencia produce protección constante. Porque no se trata de que Dios actúe ocasionalmente, sino de vivir bajo su sombra de forma continua. Esa es la seguridad verdadera, saber que no se camina sola, que no se vive desde la incertidumbre, sino desde la cobertura de aquel que no falla. Cuando se asume esta promesa con seriedad, se deja de medir los resultados inmediatos y se empieza a caminar por dirección divina. No se busca una reacción instantánea, se obedece una instrucción eterna. Se entiende que cada palabra pronunciada en el Espíritu tiene un eco que trasciende el momento, que cada vez que se proclama este salmo, se está sembrando en lo invisible, y que esa siembra producirá cosecha en el tiempo perfecto. Gálatas 6:9 exhorta, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa es la clave: constancia sin desgaste, fe sin interrupción, oración sin pausa. Tomar en serio esta promesa significa también que se reconoce el valor del silencio espiritual que se rompe con proclamación. Muchas veces, lo que permite que el enemigo opere en el hogar no es el ataque abierto, sino la ausencia de declaración. El silencio puede ser una puerta abierta, una rendición pasiva. Pero cuando el Salmo 91 se convierte en sonido diario, el silencio se rompe, y con él se interrumpe todo aquello que quería avanzar sin oposición. La voz de una mujer que cree
es más poderosa que cualquier estrategia oculta, porque cuando esa voz se alinea con la palabra, se convierte en instrumento de gobierno. Todo hogar que ha sido cubierto con oración persistente empieza a manifestar señales del reino. La paz se convierte en el ambiente predominante. La sabiduría comienza a guiar las decisiones. La unidad deja de ser forzada y se vuelve fruto natural de la presencia, porque lo que se establece en el espíritu se refleja en lo visible. Es imposible que una mujer declare el Salmo 91 cada día con fe genuina y no vea resultados. No porque tenga mérito propio, sino porque la palabra que sale de la boca de Dios no regresa vacía. Esa es su promesa, y Él no miente. Hay promesas que florecen solo cuando se riegan con perseverancia. No basta con declarar una palabra una vez si el corazón aún no ha sido entrenado para sostenerla. La constancia en lo espiritual es el lenguaje que el cielo honra. Es la señal de que no se está buscando un resultado momentáneo, sino un gobierno duradero. Cuando una mujer de fe se compromete a proclamar el Salmo 91 5 veces al día, está haciendo mucho más que repetir un texto. Está construyendo una muralla invisible, una cobertura que crece con cada palabra, con cada día de fidelidad, con cada acto de obediencia sostenida. La constancia no es repetición vacía, es una declaración continua de dependencia. Es decirle a Dios cada día: aquí estoy, sigo creyendo, sigo proclamando, sigo esperando en lo que tú has dicho. El Salmo 91 no cambia por recitarlo una vez. Su poder se despliega cuando la voz que lo proclama se niega a silenciarse, aun cuando no ve resultados inmediatos. Porque lo que no se ve no significa que no esté sucediendo. La palabra no se detiene. Ella trabaja, penetra, transforma, opera incluso en el silencio. Por eso, cada repetición se convierte en un golpe espiritual contra lo que quiere resistir el cumplimiento de la promesa. Jesús enseñó sobre la importancia de la constancia cuando relató la historia de la viuda y el juez. Ella no se detuvo hasta obtener justicia. No permitió que el cansancio la venciera. Insistió porque sabía que su causa era justa. Esa insistencia fue reconocida como una expresión de fe. Y si un juez injusto respondió ante una petición constante, ¿cuánto más lo hará el Padre Celestial ante una mujer que proclama su palabra con firmeza cada día? Porque Dios se mueve no por insistencia humana, sino por la fe que no se rinde. Y la fe que no se rinde se demuestra en la oración que no cesa, en la boca que no se calla, en la declaración que no cambia aunque el panorama no se transforme al instante. En Hebreos 10:23 se exhorta a mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esa firmeza no es emocional, es espiritual. Es el fruto de una decisión profunda. Creer por encima del tiempo, proclamar por encima de las circunstancias, orar sin cesar hasta verlo prometido. Y cuando esa firmeza nace del espíritu, la constancia se vuelve natural. La proclamación del Salmo 91 ya no es un esfuerzo, es una parte de la vida diaria, como el respirar, como el caminar, como el pensar. Está tan arraigada que se convierte en el lenguaje interior del alma. El poder de Dios se manifiesta con mayor claridad en quienes perseveran. Porque el milagro no está solo en el resultado, está también en el proceso. Cada día que se proclama este salmo, el ambiente espiritual del hogar se purifica, la atmósfera se fortalece, las promesas se afirman. Puede que no haya señales externas al principio, pero la fidelidad siempre produce fruto. Y cuando esa constancia se sostiene, llega el momento en que lo invisible se hace visible. Lo prometido se manifiesta, lo esperado se convierte en testimonio vivo de que Dios nunca deja de actuar cuando alguien decide creer sin desistir. Hay momentos en que el cambio más grande no ocurre fuera, sino dentro. La mujer que decide recitar el Salmo 91 5 veces al día no solo está transformando su hogar,
está siendo transformada ella misma. Porque algo poderoso sucede en el alma cuando se vive en constante comunión con la palabra. El corazón comienza a latir al ritmo del cielo. La mente deja de girar en círculos de preocupación. Los ojos comienzan a ver más allá de lo inmediato. No se trata solo de protección, se trata de renovación. Se trata de una identidad que despierta, de una fe que madura, de una mujer que, sin notarlo, está siendo reconstruida desde lo invisible. No se puede habitar tanto tiempo bajo la sombra del Omnipotente sin que algo en el interior empiece a brillar con nueva fuerza. La voz que antes temblaba, ahora declara con autoridad. El alma que antes dudaba, ahora descansa. La que antes buscaba consuelo, ahora se convierte en voz de consuelo para otros. Porque la palabra no solo guarda, también moldea. No solo protege, también revela quién eres en Dios. Y una vez que has sido formada en ese fuego, no vuelves a ver tu vida, ni tu casa, de la misma manera. Esta práctica diaria no es solo una estrategia para cambiar lo que te rodea. Es una invitación a descubrir lo que ha estado dormido dentro de ti. Es una puerta abierta hacia una dimensión espiritual que no sabías que podías habitar con tanta libertad. Y cuando entras allí, cuando reconoces que tu lugar es bajo sus alas, entonces descubres que no estás sola, que nunca lo estuviste, que cada vez que lo pronunciaste, su presencia te envolvía, que cada palabra que salió de tu boca volvió a ti convertida en fuerza, en paz, en dirección. Ahora lo sabes. Este salmo no era solo una promesa, era una llamada. A ser guardiana, intercesora, proclamadora, pero también a ser hija amada, segura y cubierta por el Altísimo. Y desde ese lugar, todo cambia. Porque cuando una mujer conoce su posición espiritual, ninguna tormenta puede sacudir su fundamento. ¿Estás lista para vivir desde ese lugar todos los días de tu vida? Entonces habla, proclama, permanece. Porque Dios ya está actuando y todo empieza contigo.